La primera es la de bandera, YPF, y después se van sumando las otras. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, no te sale lo mismo. Y acá los que viven o transitan normalmente en provincia, no te sale lo mismo llenar el tanque en la ciudad de Buenos Aires que llenar el tanque quizás en la Patagonia. Claro, la Patagonia siempre es un poquito más barato. Cambian, según la región cambian. El norte es un poco más caro, quizás en la provincia de Buenos Aires es un poco más caro que en la ciudad. Esto va cambiando. Bien, y todo esto afecta justamente a los índices de inflación. Para hablar de las proyecciones, primero vamos a hablar de las proyecciones de marzo, porque esto va a terminar impactando en las proyecciones de abril, por supuesto. Pero para ello vamos a hablar con María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos. ¿Cómo estás, María? Lourdes Marchese y equipo acá en Nacional te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quería consultarte porque ustedes han hecho desde la consultora un relevamiento de los precios minoristas en la región del Gran Buenos Aires y a ustedes les dio un número cercano al 2,7%. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, en nuestro relevamiento de precios minoristas nos dio 2,7% de aumento, es un poco más de lo que dio en febrero. En términos interanuales eso implica un 55% de incremento, que es una tasa que cuando uno la mira sigue siendo alta, pero la más baja desde el año 2021, así que y te diría antes también, o sea, a la salida de la pandemia, donde hubo menos aumento de precios, pero en parte porque estábamos todos encerrados y con tarifas congeladas, que es parte de lo que ustedes hablaban, ¿no? Del tema de cambios de tarifas. Bueno, esto marca, digamos, que ya es el sexto mes donde la inflación está bajo del 3% mensual. No ha seguido bajando de ese nivel, pero ya es un nivel mucho más bajo que el que había tiempo atrás. Y como bien planteaban, el año 2024 fue el donde se hizo el grueso del ajuste de las tarifas, sobre todo de luz, de gas, de agua, en menor medida el transporte y también prepagas y educación. La educación fue uno de los rubros que aumentó más fuerte, sobre todo la parte de colegios privados, que eran rubros que venían controlados por el gobierno y con retrasos respecto del grueso de los precios. Y este año lo que estamos viendo es que los incrementos son mucho menores, o sea, menos del 2% en el caso de la luz, del gas, un poco más de incremento en el transporte público, sobre todo en el AMBA, ¿no? En la región del AMBA, que tiene mayor carga de subsidios, pero no son números tan significativos como por ahí veíamos de aumentos de tarifas el año pasado. Ahora, María, este número que ustedes llegan, el 2,7%, ¿tiene que ver también con que es un mes estacional, el de marzo, o no? Sí. En marzo en general sí es más fuerte que febrero o abril, sobre todo porque arranca la actividad full, con los colegios sobre todo empiezan las clases y eso impacta en todos los rubros, tanto indumentaria escolar como todo lo que tiene que ver con la educación, y ahí es el primer incremento también de cuotas de los colegios. De todas maneras no fue tan fuerte ese peso respecto de otros años, como te decía, el grueso del ajuste por arriba de la inflación que venía demorado se hizo el año pasado, pero sí un incremento puntual en el mes de marzo en lo que fue alimentos y bebidas, que venían ya hace muchos meses por abajo de la inflación general, donde siguió impactando el efecto del aumento de la carne, del precio de la carne, y también hubo un incremento muy fuerte en frutas y verduras, que son dos rubros estacionales, que tienen mucha volatilidad, pero que vamos a ver cómo sigue abril. Creemos que una parte tiene que ver con todo el tema meteorológico, ¿no? Las inundaciones, las fuertes lluvias, que no es solo en Bahía Blanca, azotaron en buena parte del país y en la provincia de Buenos Aires, que afectaron no solo la producción, las cosechas en las huertas, sino también el abastecimiento, ¿no? De eso. Así que veremos cómo sigue ahora en el mes de abril. Así que impactaron varias cosas puntuales que llevaron a la inflación a 2,7, y como te decía, en particular los alimentos aumentaron en promedio arriba del 5%. Algunos rubros también de aceites, huevos, también aumentaron, venían muy por debajo del promedio de inflación, así que veremos cómo sigue en este caso particular en el mes de abril, y sumado a todos estos incrementos que mencionaron, estimamos que abril
puede estar arriba del 2%, pero que va a estar más bajo que el mes de marzo. Todavía recién estamos al primero, con lo cual obviamente hay que ir monitoreándolo, ¿no? Sin duda. Pero claro, porque el ministro Caputo dijo el domingo pasado en una entrevista con Luis Majul que la inflación iba a colapsar, como diciendo va a terminar desapareciendo. En Argentina no se va a hablar más de inflación. ¿Cómo ves esto que dijo? Bueno, cuando uno mira qué hicieron los países para que la inflación colapse, porque la verdad es que esa batalla contra la inflación la ganó el grueso del planeta Tierra, nuestros vecinos que también en el pasado y no tan lejano, hasta la década de los 80 y principios de los 90 han tenido altísima inflación e hiperinflaciones como Argentina, han logrado ganarle a la inflación y hoy Brasil, Uruguay, Bolivia, hasta países que tienen enormes problemas como Bolivia o Perú a nivel político o problemas grandes de otro tipo, han logrado tener estabilidad en lo que son los precios y lo han logrado de una manera muy importante, que es lo que Argentina no había logrado antes, que es dejando de emitir para financiar a los tesoros, porque en general el problema en Argentina y en la América Latina en general era ese, ¿no? Que el Banco Central, el que emitía dinero, emitía mucho más de lo que la gente demandaba, porque estaba financiando los gobiernos que tenían déficit y que no estaban en default o no podían financiarse de otra manera. Argentina arrancó este programa de estabilización ahora, en esta oportunidad, atacando raíz ese problema. El fisco, el tesoro, desde el primer mes de gobierno tiene equilibrio financiero, significa que todo lo que recauda lo usa para pagar todos los gastos que tiene, corrientes y capital, y los intereses de la deuda. No necesita que el Banco Central le emita dinero. Y esto es fundamental y es una diferencia fundamental con otros momentos, y es clave porque obviamente después lo vimos, el Banco Central no emitió para financiar el Tesoro y además empezó a trabajar en un proceso largo de ir sacando pesos que estaban retenidos en el Banco Central de emisiones viejas, anteriores, de todos el financiamiento que había habido. Entonces, eso explica por qué tarde o temprano la inflación tiene que colapsar. Al principio tardó, no solo porque esto es un proceso, ¿no?, en donde todos los pesos y las expectativas se van acomodando, sino también porque esta suba de tarifas y correcciones de precios van directamente en el índice de inflación, ¿no? Son componentes de la canasta de lo que es el índice de inflación, que es justamente cómo evoluciona los precios de una canasta de un consumidor promedio, que se saca en base a una encuesta permanente de los hogares que hace el INDEC, y va viendo cómo evolucionan los precios. Si esos precios incrementan, obviamente el índice refleja esos incrementos y hay inflación. Ahora, esto tarde o temprano va a terminar desapareciendo. El tema es el ritmo al cual va bajando. Hasta ahora el ritmo fue bastante rápido. Arrancamos de una inflación que venía corriendo a más de 2 dígitos, lo que se llama 2 dígitos por mes, o sea, más del 10% mensual, 15% con tarifas congeladas, dólar atrasado, un cepo recargado, un pico de inflación en diciembre, enero y febrero, y luego fue bajando hasta estar abajo del 3% mensual. Ahora, para llegar a cero, digamos, a que la inflación esté abajo del 1 por mes y después abajo del 0,5 por mes, ya estar parecidos al mundo, bueno, eso tiene una demora, ¿no? Porque hay cosas, como ustedes mismos explicaron recién, como tarifas que todavía tienen algo por corregir, que van a ir 2% arriba de la inflación mensual, hay otros precios que tienen ajuste trimestral con inflaciones pasadas, es decir, hay todo un proceso en el cual estos precios van convergiendo y el timing no es tan fácil de anticipar, pero no estamos lejos, por lo menos, de que la inflación ya llegue abajo del 2% mensual. Puede ser en mayo, puede ser en junio, así que este es un proceso, pero si se persiste, y acá la clave es ir monitoreando eso, ¿no? En el equilibrio fiscal, o sea, no pedirle al Banco Central pesos para financiar el gasto público, etcétera, etcétera, eso va a terminar llevándonos a una inflación más parecida a la de nuestros vecinos. Clarísimo. María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. Hasta luego. No, de nada, un gusto. Hasta las 12, márchese quien pueda, con Lourdes Marchese y gran equipo. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 11 en la República Argentina.
Manuel Adorni rechazó los sueldos que cobran funcionarios porteños. El vocero presidencial afirmó que algunos de esos empleados perciben un salario superior al del presidente Javier Milei. En diálogo con La Nación Más, agregó que detrás de la motosierra hay más respeto por el dinero de los contribuyentes.